Estados Unidos, elecciones presidenciales. Muy bien, seguimos con el tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Dos competidores, tradicionalmente los dos partidos, republicano y demócrata. Hemos estado conversando con la periodista corresponsal de La Voz de América. Hay 7 estados que le llaman los estados cambiantes, los swing states, que podrían ser clave en la decisión que tome el colegio electoral en relación a esta competencia y a este proceso. Estos estados son Wisconsin, Iowa, Arizona, Texas, Georgia, Ohio, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Florida, que en las últimas elecciones también han generado una atención especial. Estamos con Norberto Barreto, que es historiador, profesor de la Universidad del Pacífico, además especialista en relaciones exteriores con Estados Unidos. Y ahora miremos esta relación de Estados Unidos histórica entre el Perú y este país. Y la pregunta inicial es, aunque se ha adelantado varias veces la respuesta, es la conveniencia del Perú en relación a los partidos que han dirigido la Casa Blanca. Hay quienes dicen que nos ha ido mejor con el Partido Republicano, aunque Donald Trump podría ser una situación excepcional. ¿Cómo está, señor Barreto? Bienvenido. Buenos días, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, la reflexión es esa, es decir, en términos amplios, en la relación de la Casa Blanca y el Perú en las últimas décadas, ¿nos ha ido mejor con los republicanos que con los demócratas? Bueno, en términos generales, yo creo que a América Latina le va mejor siempre con los demócratas que con los republicanos. El Perú está en esa misma yo decía al revés, hay quienes dicen que la apertura, digamos, económica vincula mejor en los últimos quinquenios sí. ¿Te refieres reciente? Uh-huh. Bueno, sí, cuando los republicanos favorecían el libre comercio, tal vez sí, uh-huh. Pero ahora que tienen un presidente que favorece el proteccionismo, ya no es tan favorable la relación, aunque el Perú no ha salido, bueno, América Latina en general, para Trump, América Latina en general se ha reducido a Venezuela, Colombia y Nicaragua, y un poco México. El resto del continente, del hemisferio, no le ha valido mucha atención. Uh-huh. Y básicamente lo que está usando es sobre todo los 3 primeros países como piezas para jugar el voto hispano, especialmente en la Florida. Uh-huh. Pero al Perú no le ha ido, bueno, en general Perú no ha tenido, yo creo que no le ha ido ni bien ni mal con el presidente de los Estados Unidos actual. Indiferente. Claro, y el resto de América Latina también, o sea, él ha estado concentrado en China, en Irán, en otras partes, y hoy repito, típico no de él, sino de otros presidentes anteriores. América Latina se reduce a un pequeño número de países que les parece más importantes por razones domésticas o internacionales. Y en este caso la política de Trump ha estado siempre pensada en términos electorales. Desde que llegó a la presidencia, Trump está haciendo campaña para la reelección y sabe desde siempre que Florida es fundamental, y hoy va a ser fundamental Florida. Y creo que ha movido muy bien sus fichas. Dígame. Buenos días, profesor Barreto. Quería preguntarle algo, digamos, general, antes de entrar a algunos detalles. Lo más útil de hacer comprender cuál es este sistema electoral no inmediato, porque los electores no votan directamente, sino que su voto se traduce en un colegio electoral que sesionará en diciembre para elegir al presidente. Ya vimos hace 4 años cómo uno puede ganar la elección popular, pero perder la presidencia en el colegio electoral. ¿Puede explicarnos cómo funciona este sistema y cuál es su origen histórico? Bueno, el primer punto hay que entender que la Constitución de los Estados Unidos es una Constitución del siglo XVIII, a la cual se le han hecho algunos finales del siglo XVIII, a las cuales se le han hecho varias enmiendas, pero sigue siendo un documento del siglo XVIII. Y fue un documento elaborado por hombres blancos, educados, ricos y esclavistas, que es un factor clave. La esclavitud permea la Constitución de Estados Unidos por todos lados, sobre todo porque para el grupo de individuos que creó esa Constitución se pusieran de acuerdo, uno de los factores clave era garantizarle a los estados esclavistas a sus esclavos. Entonces el sistema electoral parte también de una
de una desconfianza de parte de estas personas que crearon la Constitución de la democracia directa. Y es parte de varios mecanismos que elaboraron en la Constitución. Algunos de ellos ya no existen, como el voto indirecto también de los senadores. Los senadores no eran electos por los electores. Los senadores hasta principios del siglo XX eran electos por las cámaras, por los congresos de cada estado, los senadores federales. Entonces, este sistema se elabora tras mucha discusión, se elabora al final y establece que cada estado va a tener un número de electores que va a su vez estar determinado por el número de representantes y de senadores, y que a su vez ese número de representantes y senadores está determinado por la población, con un elemento interesante que obviamente ya no está, y era que 3/5 partes de los esclavos iban a ser contados como población, aunque no votaran, se iban a contar para determinar la representatividad de cada estado. Eso para tranquilizar y favorecer a los esclavos del sur. Entonces, este sistema lo que funciona es que hay un voto popular, y el que gane ese voto popular, aunque sea por un voto, se lleva a todos los electores, todos los miembros del colegio electoral de ese estado, que a su vez luego son certificados por las asambleas legislativas de cada estado, y al final concurren todos los miembros de ese colegio electoral a Washington, y ahí entonces ellos son los que eligen y certifican al presidente de los Estados Unidos. Es una democracia indirecta que obviamente está... un elemento de una democracia indirecta que obviamente lleva años tratando de resolverse. Creo que ha habido 90 o más intentos de cambiar este sistema, que da problemas desde el mismo arranque de los Estados Unidos, porque hubo la famosa elección en donde tanto el vicepresidente como Jefferson y otro candidato de dos partidos iguales obtienen la misma cantidad de votos. Entonces ha dado problemas desde un principio. Ahora, con relación a nuestro país, ¿cómo se vislumbran las relaciones entre Estados Unidos y el Perú? Es cierto que la situación es muy complicada a raíz de la pandemia, ¿no? Pero evidentemente el Perú ha sido favorecido con programas de asistencia que brinda Estados Unidos en diversos campos. ¿Se puede prever o continuará un cambio en cuanto a la orientación de la relación en ese sentido, de aquí en adelante, al margen quién sea el ganador de las elecciones? Yo no creo que prevea un cambio en ese sentido. Yo creo que el Perú ha seguido recibiendo ayuda de Estados Unidos, a pesar de que el gobierno actual la administración actual no es muy simpática hacia ese tipo de elementos. Lo que podría darse es que en el caso de que gane Biden va a tener una de sus prioridades en mejorar la imagen de Estados Unidos en muchas áreas, y eso lo va a llevar a prestarle más atención a América Latina. Además que Biden tiene una tradición ya desde una experiencia desde su vicepresidencia de más cercanía con América Latina, y eso podría beneficiar un tanto más al Perú. Pero yo no anticipo que hayan cambios mayores en las relaciones entre ambos países, independientemente de cualquiera de los dos candidatos, a menos que una segunda presidencia de Trump se enfoque más en América Latina. Pero Estados Unidos es un gran socio comercial de Perú, pero para Estados Unidos, Perú es una gota de agua en un mar de relaciones comerciales que no le afecta el actual tratado de comercio o otras relaciones. Por lo tanto, no vislumbro que sea, no ha sido los últimos 4 años, ni creo que será un objeto de atención específica de una segunda administración Trump. Ciertamente, bueno, no es recíproca la necesidad que hay de ida y de vuelta. Evidentemente, para nosotros Estados Unidos sigue siendo gravitante, pero para ellos no lo es, como usted bien lo ha dicho, profesor Barreto. Muchas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Pausa y regresamos. Hasta luego.